Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 8 de octubre de este 2023 y saludamos a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Como siempre, personas que nos siguen fielmente en cada una de las publicaciones que hacemos a través de nuestro canal y a través de nuestra página de Facebook. Así es que darle la bienvenida no solamente a ustedes en el video, sino a toda la iglesia que hoy está aquí presente. Todo tiene un tiempo, hermanos. Ya adoramos, ya alabamos, ya los chicos se fueron, ya saludamos a las visitas, así es que nos disponemos a escuchar un consejo de la palabra. ¿Estamos, no? Vamos a ir todos al Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes 22, vamos a leer dos versículos. Primera de Reyes, capítulo 22. Animar a la gente ahí en el canal, ahí en el video, que tenga una Biblia cerca, ¿no? O sea, acostúmbrese siempre eso de tener una Biblia, ¿no? De perderse en la palabra al principio, uno buscando los libros se pierde, ya después lo memoriza, ya después lo encuentra facilito, ¿no? Pero eso solamente se logra con el contacto, ¿no? Eso no se inyecta, ni se va a la farmacia a comprar algo que bebible, ni mucho menos. Eso es la experiencia, el contacto como tal, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos todos listos? Primera de Reyes 22:7. Primera de Reyes 22:7 dice la palabra del Señor. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, el hijo de Imla, mayor y aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en torno a tu palabra, de leerla, de escudriñarla, que es lo que vamos a hacer ahora, de meternos un poco más en lo que tú querías decir, en lo que acabamos de leer, Señor. ¿Cuál es el contexto? ¿A quién se le dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Para qué se dijo, Señor? Así es que te damos gracias por ella, Señor, por la palabra, porque no solamente nos anima, nos redarguye, nos exhorta, sino que nos prepara para toda buena obra. Así es que te damos gracias por ella en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Deja ahí el libro marcado en Primera de Reyes, ahí vamos a retomarlo ahorita, pero siempre tratamos de meternos al tema, ¿no? De lo que estamos tratando. Ustedes saben, hermanos, que la historia de Dios y la humanidad es una historia de nunca acabar, ¿no? Y lo más tremendo es que es la misma historia. O sea, ¿por qué es lo mismo? Porque es un mismo guión escrito por una misma persona, ¿cierto que sí? Entonces, lo que cambian son los tiempos, lo que cambian son los nombres, lo que cambian son los entornos, pero el comportamiento de la humanidad con Dios y de Dios con la humanidad ha sido el mismo siempre, desde la época de Adán y Eva hasta nuestros días, ¿no? En el Antiguo Testamento, obviamente, el Señor, ¿qué usaba el Señor para revelarle al pueblo su palabra, su voluntad, sus intenciones? ¿Qué usaba? Profetas, ¿cierto así? ¿Qué usa ahora el Señor para revelarle al pueblo su voluntad, sus deseos, sus anhelos? Profetas también. Obviamente, pero para que profeticen, ¿qué? Lo que está escrito y revelado en su palabra, ¿cierto? Ahora usted dirá: pastor, yo no necesito ningún profeta, está bien, pero es que la palabra en sí es la palabra profética, ¿qué? Más segura, ahí está, ¿no? Pero el caso es que hoy en día, en el Nuevo Testamento, en la actualidad, no necesitamos de los profetas que Dios usaba antes, ¿no? Sí necesitamos de gente que predique la palabra, porque como dice también la misma palabra, ¿cómo van a entender si no hay quien les predique, ¿cierto? Pero tenemos la palabra profética más segura, pero a la larga Dios siempre ha usado sus medios para revelarse, para expresar su voluntad, ¿no? En términos generales, vamos a hablar un poquito de, yo sé que todos saben lo que es un profeta, ¿no? En términos generales, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios, ¿cierto? Es la boca de Dios. La palabra profeta viene del griego profetes, que significa uno que habla o el que defiende, ¿no? A los profetas también se les llamaba en el Antiguo Testamento, ¿cómo le llamaban, Jorito? Videntes, porque tenían esa capacidad,
digamos, esa posibilidad de poder visualizar hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Y ahora usted dirá, pastor, ¿y hay algún versículo de eso? Sí. Primera de Samuel 9:9 dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces así se le llamaba también en el antiguo pacto. En la Biblia se mencionan más de 133 profetas, así con nombre, ¿no? Obviamente con nombre, porque hay muchísimos más. Entre ellos hay 16 mujeres, muchos otros profetizaron. Por ejemplo, allá en el libro de Números, capítulo 11, habla de que hay 70 ancianos de Israel que profetizaron, ¿no? También por allá en Primera de Reyes 18:4, Abdías rescató a más de 100 profetas también. Entonces había muchos profetas, pero así con nombres, como el que leímos ahorita o el que vamos a tratar hoy, 133 más o menos, entre ellos 16 mujeres. A ver, ¿cuál fue el primer profeta del que habla la Biblia? Primer profeta, ¿cuál? Noé. O sea, no es. ¿Quién? Obviamente, si es el primero, ¿en qué libro está? Génesis 27, dice la palabra del Señor. Dios habló a Abimelech en un sueño diciendo, ahora pues, devuelve la mujer a su marido. ¿A quién? A Abraham, porque es un profeta y orará por ti y vivirás. Abraham, primer profeta del que se habla en la palabra, ¿no? Abraham. ¿Cuál era la característica de los profetas? Generalmente eran personas ¿qué? Despreciadas, ¿no? Eran personas despreciadas. Nadie los quería. Cuando un profeta llegaba a un pueblo decía, uy, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó la diversión, ¿no? Como dice por ahí una canción, llegó el comandante y mandó a llamar. Entonces los profetas llegaban y eran despreciados. ¿Por qué? Porque la gente sabía que los profetas llevaban ¿qué? ¿Mensaje de quién? De Dios, palabra de Dios. Entonces, los profetas de antes, ahorita no, ahora los profetas de ahora los aman, pero es porque hacen todo lo contrario de lo que hacían los profetas de antes. Entonces los profetas, por lo general, eran personas despreciadas y el mensaje que daban, por lo general, no siempre, pero por lo general era un mensaje ignorado, casi siempre, ¿no? Así ha sido a través de la historia. De hecho, en el libro de Lucas, nuestro Señor Jesucristo, dice que Él se lamentó de que en Jerusalén hubieran matado, ¿qué? Tantos profetas de Dios, ¿no? Ahora, por supuesto, obviamente, algo que ya conocemos ampliamente, no todo el que proclama un mensaje y que se dice llamar profeta es un verdadero profeta, ¿no? Nosotros sabemos que hay falsos profetas también, como hay falsos maestros, ¿no? Eso la Biblia lo advierte, pero casi que desde inicio hasta el final, y mucho más en el Nuevo Testamento, cuando los tiempos finales vienen marcados precisamente por la apostasía, que se caracteriza por eso, ¿no? La venida de muchas personas, falsos profetas con un falso evangelio. ¿Estamos claros, hermano, o no? Ahora, la organización religiosa en Israel, menos para que entendamos cuál es el papel de los profetas y todo eso, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la parte religiosa estaba a cargo de ¿quién? ¿De quién? No, pero digamos en la figura así de figura religiosa, rangos. ¿Quiénes eran los que se encargaban de atender el templo, de hacer sacrificios? Pero los levitas eran ¿qué? ¿Qué cargo tenían ellos? Sacerdotes, ¿cierto? Los sacerdotes eran los encargados de toda la administración espiritual, ¿no? Y entre las labores de ellos era de hacer todos los sacrificios con los animales, degollarlos, todo ese asunto, descuartizar a los pobres animales, era la parte que estaba a cargo de ellos, todo lo que eran los sacrificios. Sin embargo, no se limitaban solamente a eso, ellos también estaban encargados ¿de qué? De la enseñanza y a la guía espiritual del pueblo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, en esos tiempos era muy común que los sacerdotes también que se corrompían, ¿no? Muchos sacerdotes, como en todo lado, como todo, ¿no? Muchos sacerdotes no hacían lo que tenían que hacer. Se desviaban y comenzaban a guiar al pueblo por otro lado diferente. Entonces ahí era donde aparecía ¿quién? El profeta, ¿no? Porque el profeta era una persona enviada por Dios. ¿Para qué? Generalmente la misión del profeta ¿qué era? Corregir, enderezar la senda, advertir. ¿Me entiende todo eso? Precisamente ahí era donde aparecían los famosos profetas, ¿no? Entonces, esa era la descripción de ellos como tal. Entonces, los sacerdotes obviamente a veces no cumplían eso. Desafortunadamente pasaba eso ahí. Venían los profetas que se usaban como personas que venían a denunciar la corrupción. ¿La corrupción de quién? De los sacerdotes, de los líderes y de los gobernantes, ¿no? Todo ese asunto, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no?
Ahora, la mayoría de los profetas no eran profesionales. ¿A qué me refiero con eso? Que no es que la profesión de ellos era ser profetas, sino que algunos profetas eran sacerdotes. O sea que el trabajo de ellos era sacerdote, pero Dios los ponía como profetas. Por ejemplo, como en el caso de ¿quién? Como en el caso de Ezequiel, el caso de Jeremías, ellos eran sacerdotes, ellos tenían sus funciones. En el caso de Moisés y Amós, ellos eran ¿qué? Pastores. ¿Cierto que sí? Débora, ¿qué era? No, pero ella, el trabajo de ella, ¿cuál era? Ella era una juez. Ella era juez, ¿cierto? Ese era su trabajo. Pero Dios la usaba como profeta también. Entonces, si ven, algunos de ellos no era que eran dedicados a ser profetas, sino que Dios los usaba para ciertas labores y después ellos seguían haciendo lo suyo, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, nosotros, hablando de esto de los profetas, obviamente si uno ve y usted estudia la vida de los profetas de antes, del Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que había algo que los caracterizaba a ellos, y es que ellos tenían una relación muy cercana ¿con quién? Con Dios, precisamente para que Dios los usara, ¿cierto que sí? Para que Dios use a una persona, esa persona tiene que tener una relación súper sólida y cercana con Dios. Por eso hoy en día, cuando alguien le diga a ustedes que Dios me dijo algo, mire cómo vive esa persona, para ver si le respalda su testimonio eso que está diciendo. Porque muchas veces vemos gente que ufana de su espiritualidad, tratando de arreglarle la vida a los demás, y a veces uno ve en la vida de cada una de esas personas y no se ve la presencia de Dios para nada, ¿no? ¿Entiende? Entonces es algo que hay que mirarlo, ¿no? Entonces Dios los usaba para una tarea en particular, básicamente, ¿no? Como les decía ahorita, nosotros hoy en día estamos viviendo esos mismos tiempos. Ahora usted dirá, uy, pastor, ¿en serio? Que ahorita hay profetas que tienen esa relación cercana con Dios. No, en otro sentido, ¿no? Estamos viviendo esos mismos tiempos que vivió Jeremías, que vivió Isaías, que vivió todos esos profetas, porque ellos tenían un problema aquí, ¿no? Acuérdate que ellos aparecían como ¿qué? Como personas no gratas. ¿Por qué? Porque llegaban ¿a qué? A denunciar, a corregir, a disciplinar. Estamos claros en eso, ¿no? ¿Y qué pasaba con el mensaje de ellos? Muchas veces era ignorado. Esto era antes, ¿no? Ahora, si nos vamos a los tiempos de ahora, estamos igual, ¿no? Hoy en día hay gente que sigue anunciando la voluntad del Señor, lo que Él anhela de su pueblo y todo eso, y su mensaje sigue siendo ignorado. O sea, estamos en los mismos. Aquí decían ellos, es que este pueblo es duro de servir, este pueblo no quiere escuchar la palabra. Acá que decimos, este pueblo es duro de servir, no quieren escuchar la palabra. Lo mismo, estamos viviendo los mismos tiempos, estamos viviendo el mismo guión, la misma película. Eso es como el Titanic, que se lo pongo cada rato de ejemplo, ¿no? Que el Titanic, hacen 10 películas mismas del Titanic, lo único que cambia son los actores y tal vez el barco cada vez más moderno, pero al final el barco se hunde. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el guión, ¿cierto que sí? Pueden poner actores los que quieran, ¿no? Estamos viviendo esos mismos tiempos, no por las manifestaciones de Dios como tal, sino por el desprecio que hay hacia su palabra del Señor y hacia aquellos que la llevan. Eso es exactamente lo mismo, ¿no? Y le pongo un ejemplo, ¿verdad? En Isaías 39, la gente le decía a Isaías, no nos profetices lo correcto, háblanos ¿qué? Palabras bonitas, no importa que no sea verdad, pero que sean palabras bonitas. Eso le decían a Isaías, ¿no? En el libro de Éxodo, ¿qué le decían a Moisés? Moisés, háblanos tú, pero que no nos hable Dios. ¿Entiendes? La gente quiere escuchar a gente, a personas que hablen bonito, pero la gente no quiere escuchar a Dios, ¿no? Hay una combinación fatal, hermanos, una combinación peligrosísima. ¿Cuál? No querer escuchar la voz de Dios y en su lugar querer escuchar palabras lisonjeras. Ya saben lo que es palabra lisonjera. Una palabra lisonjera es como cuando le hablan a uno bonito al oído, ¿no? Así, como contentillo que le llaman, como halagos. Esas son palabras lisonjeras, ¿no? Alguna vez les comenté que basado en lo que pasó una vez allá en Jericó, con el profeta Eliseo, por cierto, que la gente tenía un problema, ¿se acuerdan de las aguas amargas y todo ese asunto? Que hay tres cosas que uno debería implementar siempre en todo lo que cuando uno tenga un problema, ¿no? Cuando usted tenga una situación adversa, un problema, hay 3 cosas que usted debería implementar. Primero, tener la sinceridad de reconocer que tiene un problema. Hay mucha gente que tiene problemas pero no lo reconoce. Mientras usted no reconozca que tenga un problema, usted no va a solucionar ese problema. Que reconozca que tiene un problema, tenga la sinceridad de reconocerlo, tenga la humildad de pedir ayuda. Hay gente que reconoce que tiene un problema pero no le pide ayuda a nadie, entonces tampoco lo vas a resolver.
Sinceridad para reconocer que tengo un problema, humildad para pedir ayuda y obediencia a aquel que te quiere ayudar. Porque hay gente que reconoce, pide ayuda, pero hasta ahí llega. ¿Y por qué hasta ahí llega? ¿Por qué creen ustedes que hasta ahí llega? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que la gente escucha no es lo que la gente quiere oír. Ahí está el asunto. Por eso esta prédica se llama ahí, ¿no? No preguntar lo que usted no quiere oír, ¿no? Hay gente que pregunta cosas que no quiere, que para qué, si no quiere escuchar. Y ahorita le vamos a entrar a lo que leímos ahí en Primera de Reyes, ¿no? Entonces, esos 3 pasos son importantísimos, ¿no? Ahora usted dirá, ¿de quién es la culpa? De que la gente escuche lo que le endulza el oído. ¿De quién es la culpa? ¿De los púlpitos o de la gente? Es una responsabilidad que compartida, ¿no? Hay gente muy codiciosa predicando de aquí, predicándole a gente muy codiciosa, ¿no? Hay gente que quiere todo enfocar el mensaje de la palabra en la prosperidad, en el dinero, y hay gente al otro lado también que quiere utilizar la palabra, manipularla. ¿Para qué? Para pretender obtener riquezas o dinero. Entonces, codiciosos predicándole a codiciosos. Gente que quiere manipular, predicándole a gente que quiere ser manipulada. ¿Me entienden? Desafortunadamente así. Por eso es que el Señor le dice allá en el libro de Proverbios, simples, dejen la simpleza. ¿Hasta cuándo? Dejen la simpleza, sálganse de ahí. Vengan al conocimiento de la verdad. Conózcanme a mí. Conózcame, ¿por qué? Porque ahí está la vida eterna, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, eso lo tenemos que tener bien clarito, ¿no? Ya nosotros sabemos las advertencias que obviamente Pablo le daba a Timoteo, ¿no? Que en estos tiempos finales iban a venir, ¿qué? Falsos maestros, como lo dice ahí, van a tener, la gente ya no va a resistir la sana doctrina. Vea, la mayoría de los cristianos llevan años escuchando palabras lisonjeras, mensajitos bonitos, suaves. Entonces, como llevan años escuchando eso, a medida que pase el tiempo, cada vez va a ser más difícil que puedan resistir la sana doctrina, es decir, que la puedan aceptar, ¿no? Recuerda que hay un principio que dice que si una mentira se dice 1000 veces, ¿qué pasa? Se convierte en una verdad. Y si se dice 1000 veces o tantas veces más, ya se convierte en un dogma, es decir, no admite discusión como tal, ¿no? Eso está ahí. Entonces, ese evangelio que la gente oye, por eso es que si usted está en una iglesia donde usted sabe que no se predica la sana doctrina, salga de ahí. ¿Por qué? Porque entre más permanezca ahí, más difícil va a ser que algún día salga, si es que algún día sale, ¿no? Y entonces la gente, como no quiere salir de ahí, porque realmente no quieren salir de ahí, lo que dicen es, estoy esperando que Dios me saque de aquí. ¿Por qué? Porque es más fácil echarle la responsabilidad a Dios. ¿Y por qué no has salido de ahí? No sé, estoy esperando el tiempo de Dios, que Dios me saque. ¿Me entiende? Entonces, porque al ser humano le cuesta asumir, ¿qué cosas? Responsabilidades, hermano, responsabilidad. Entonces, estamos claros en eso de los profetas, personas despreciadas, personas que hablaban en el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento el Señor los usaba para manifestar su voluntad al pueblo. En el Nuevo Testamento sí hay profetas, pero en otra línea. Un profeta es aquel que habla, predica la palabra del Señor, pero predica conforme a lo que ya está revelado en la palabra. No hay nuevas revelaciones, eso lo tenemos claro, ¿no? El mismo Señor dijo, ¿profetas hasta cuándo? Hasta Juan, ¿no? Profetas hasta Juan, hasta ahí. De ahí en adelante, ahí está la palabra. ¿Quieren revelación? Ahí está la palabra. Pastor, pero es que no tengo revelación. Bueno, es que no es falta de revelación. Es falta de relación por falta de comunión. ¿Usted quiere revelación? Tenga comunión con el Señor para que construya una relación con Él y en medio de esa relación Él se le va a revelar. Pero la gente quiere revelación sin tener que involucrarse con el Señor, ¿no? Quieren los beneficios de la cruz sin tener que subirse en la cruz. Eso no sirve, eso no vale. ¿Estamos, hermano, o no? Bien, ahora sí, entonces vamos a ir a ver 2 ejemplos bíblicos que tienen que ver con este tema de escuchar lo que uno no quiere oír, ¿no? Y de ignorar el mensaje del Señor, ¿no? Uno de ellos está en lo que leímos ahorita en Primera de Reyes 22, ahí donde estábamos, y habla de un profeta que se llama, ¿qué dice el título antes del 22? Micaías. Micaías era un profeta de Dios. Micaías, ¿no? Algunos datos de Micaías. Él vivió por allá en el año 848 antes de Cristo. Entonces es bueno que tengan ese dato porque ahorita más adelante vamos a hablar de otro profeta y usted se va a dar cuenta que era otro tiempo, pero que la situación era la misma. Era la misma. Entonces Micaías vivió por allá en el año 848 antes de Cristo. Le tocó una época dura a él,
que fue casi que cuando estaban divididos los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y el reino del norte estaba gobernado nada más y nada menos que por la linda pareja que la conformaban. ¿Usted sabe ahorita quién la conformaba? Exactamente. Acab y Jezabel. Imagínense esa parejita, tremenda, ¿no? ¿Se acuerdan de Acab? Fue el que le quería quitar la viña. ¿A quién? A Nabot. Ahora si era pastor, yo no me sé nada de eso, me voy a perder. No, pero es bueno que lea un poquito. Ahora, ni siquiera leer, eso lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Entonces, le tocó esa época dura ahí, esa pareja tremenda de Acab con Jezabel, y eran unos tiempos en los cuales se necesitaba muchísimo valor para expresar la palabra del Señor, porque era igual como ahora, ¿no? Eran tiempos hostiles, eran tiempos de demasiada persecución y todo eso, ¿no? Entonces, realmente una persona tenía que tener ese convencimiento y ese llamado, pero certero, de que era un profeta para animarse en contra de todas esas corrientes y de esos gobiernos a hablar la palabra del Señor, ¿no? Era un tiempo lleno de depravación, lleno de mentiras, falsos profetas por todo lado. La gente no tenía ni la más mínima intención de cambiar su forma de ser. Querían seguir viviendo como les daba la gana. Y en ese fue el tiempo que le tocó a Micaías. La historia de Micaías es un ejemplo muy bonito de la importancia de mantenerse firme en el Señor, que es lo que mucho falta hoy en día, ¿no? También, acuérdense, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Hay que aprender mucho de él, porque él se sometió a diferentes presiones, y lo vamos a leer repasando obviamente el capítulo 2 de Primera de Reyes, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, estamos ahí en Primera de Reyes 22, ¿cierto que sí? Vamos a ir leyendo algunos versículos. ¿Y cuáles fueron los entornos que le tocó a Micaías enfrentarse? Por ejemplo, dice la palabra de Dios ahí para que entendamos el contexto. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, ¿no? Y aconteció al tercer año que Josafat, que era el rey de Judá, descendió al rey de Israel. Acuerden, el reino se dividió en dos, ¿no? Judá e Israel, ¿no? Judá e Israel, ¿no? Entonces, aconteció que se juntaron los dos reyes. Realmente ellos no eran reinos que fueran muy amigos, porque precisamente por eso se dividió, por eso ellos no se querían, pero se juntaron. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo a ver si iban a conquistar una ciudad de los sirios, porque ya han pasado 3 años que no tenían guerra. Entonces decían, mira, 3 años y está esto calmado, ¿no? Mas sin embargo, allá hay una ciudad de los sirios que nosotros debimos haber tomado hace rato, pero no hemos ido a tomarla. ¿Por qué no nos juntamos y vamos? Esa es la historia, ¿no? Entonces, el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria, ¿no? Entonces le dijo a Josafat, ¿quién le dijo? Le dijo el que estaba allá, ¿no? El que dijimos, Acab. Y le dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo y pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces, ¿por qué? Eso era algo imperativo, o algo que era una norma, ¿no? Antes de que realmente los pueblos de Israel fueran a pelear, tenían esa costumbre de consultarle ¿a quién? A Dios, ¿cierto? ¿A Dios por medio de quién? De un profeta. Entonces, él le dice ahí, ¿quieres venir conmigo? Sí, vamos, pero un momento, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová, primero, ¿no? Ahora, eso es algo que nosotros deberíamos aplicar en todo, ¿no? Lo que vayamos a hacer. Por eso es que, ¿acuerdan la conclusión que llegó Moisés aquella? Que el Señor le dijo, ahí está la tierra prometida, aquí. Me da cuenta que lo llegó y le dijo, ahí está la tierra prometida. Llévalos y yo me quedo aquí, le dijo Dios a Moisés, porque no vaya a ser que de aquí a ahí los consuma, porque ya era un pueblo que lo tenía aquí. Bueno, Dios no hizo así, porque Dios no tiene frente, ¿no? Los consuma. ¿Por qué no me mueves ese ventilador un poquito para allá? Porque me está... Que los consuma, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo Moisés al Señor? Dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no me muevo aquí. Es otra cosa que deberíamos aplicar en nuestra vida. Si tu presencia, Señor, no va a ir con nosotros a donde vayamos, a un proyecto de estudio, de trabajo, un emprendimiento, una decisión familiar, si tu presencia no ha de ir con nosotros, mejor no voy. Es algo que deberíamos hacer, ¿no? Entonces, el rey de Israel, digamos, reunió a los profetas como 400 hombres, porque como el otro le dijo que consultemos la voz de Jehová, dice el versículo 6, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, que eran como 400 hombres, a los cuales les dijo,
¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Preguntó eso, ¿cierto? Y ellos le dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. ¿Eso le dijeron quiénes? Sus 400 profetas que tenía él ahí. Todos en coro le dijeron, sube, que Dios te va a dar esa ciudad en la mano, ¿cierto? Entonces el otro rey, porque acuérdense que Dios estaba enemistado con el rey del norte, ¿no? Con Israel, con Acab. Dios estaba enemistado con él, pero Dios estaba con Josafat, que era el otro rey, el rey de Judá. Entonces, como el de acá vio que 400 se pusieron de acuerdo como tan al mismo tiempo, dijo, no sé, y entonces preguntó ahí en el versículo 7, y le dijo Josafat, pero no hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos, como queriendo decir, tú tienes 400 profetas que ya te dijeron que fueras, pero ¿será que no hay de verdad un profeta de verdad que nos hable de Jehová? Porque le pareció muy sospechoso el asunto, ¿no? Además, acuérdense que esos reyes pues generalmente tenían a su gente que le decía, ¿qué cosa? Lo que él quería oír, ¿cierto que sí? Entonces, el rey de Israel le respondió a Josafat, sí, hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, que es Micaías, el hijo de Inla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, ¿no? Siempre me habla cosas malas. Y entonces le dijo, hombre, no hable el rey así, ¿por qué habla así, no? Entonces, parafraseando un poco para no leerlo todo, dice que el rey mandaron a llamar a Micaías y lo pusieron ahí al frente de los dos reyes. Entonces, la primera presión que atravesó Micaías es la presión de estar frente a esos dos gobernantes, ¿no? Lo más alto, digamos, la autoridad máxima de los dos reinos, ahí, los dos tronos. Y le preguntan, ¿qué debemos hacer? Entonces, inicialmente él les dijo, no, pues suban, porque lo estaban presionando, ¿no? Pero al final, como este rey que decía que él siempre le profetizaba lo malo, y no era que le profetizara lo malo, sino que le profetizaba ¿qué? La verdad. Porque hay mucha gente, por eso les decía ahorita, hay mucha gente que pide un consejo de la palabra de Dios, y cuando se le da un consejo de la palabra de Dios, no la recibe. ¿Por qué? Porque no es lo que le gusta, aunque uno en el fondo sepa, la gente que no, nosotros sabemos que así es, pero la gente que no la quiere recibir en el fondo sepa que es lo mejor para ellos. Pero no la reciben, lo ignoran. Entonces este decía, ese profeta siempre me dice lo malo. No era que le dijera lo malo, era que le decía siempre la verdad, ¿no? Lo que venía de Dios. Entonces él viene y le dice, en el versículo 16, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas la verdad, que me digas la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo, bueno, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo eso, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Eso es lo que le dijo, como queriendo decirles, bueno, ¿quieres que te diga la verdad? El Señor me ha mostrado que realmente ustedes no tienen ni posibilidades de ganar allá. Que cada uno se regrese a su casa, ¿no? Mejor, no suban. Entonces el rey le dijo, al otro rey le dijo, ¿no te dije que este siempre viene y deja de hablar cosas malas? ¿No te dije que este...? Vean, mire lo que dice ahí. Y el rey de Israel le dijo, ¿no te había dicho yo ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal, ¿no? Vamos al versículo 23. Dice, y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentir en la boca de todos esos profetas y Jehová te ha decretado el mal. O sea, que esos 400 que estaban hablando era mentira, realmente ellos no iban a ganar la batalla, ¿no? Entonces, la primera presión que se fue sometido el profeta Micaías ahí, ante esos altos gobernantes, y le dicen, bueno, háblanos la verdad, aquí no vengas a mentir, que nosotros vamos a saber en qué momento estás diciendo la verdad. Entonces, al final él no se amedrentó, se mantuvo en su postura en decir, el Señor me ha mostrado que realmente ustedes no van a ganar esa batalla, ¿no? O sea, ustedes están como ovejas sin pastor, ustedes están sin liderazgo, cada uno vaya hacia su casa, ¿no? No importando con quién estaba, con los dos grandes reyes, ¿no? O sea, no podía complacer ahí, que era simplemente con eso. Ese triunfalismo de esos 400 profetas era muy sospechoso y por eso Josafat pedía un profeta, un verdadero profeta de Dios para poder preguntarle a él, ¿no? ¿Qué nos enseña eso, hermanos? No importa delante de quién esté, mantenga su postura. Dice la palabra de Dios que hay que comprar la verdad. ¿Y qué pasa? No hay que venderla, no hay que negociarla. Cuando Pablo lo llevaban ante grandes gobernantes para que se defendiera, él mantenía su postura. ¿Por qué metían preso a Pablo? ¿Pero por qué predicaba qué? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo era el Señor, ¿cierto que sí? Lo metían preso y le decían, defiéndete tú delante del rey y todo eso. Y él podría perfectamente decir, sí, es que no sé qué me pasó, tuve un lapsus, me equivoqué,
realmente no hay otro rey que el César o lo que sea, ¿no? No, él decía, venía y se presentaba, ¿no? Daba su testimonio, mencionaba su encuentro personal con el Señor, lo que el Señor había hecho con él y seguía proclamando que él era el Hijo de Dios. ¿Entiende? Aunque eso le ocasionara, ¿qué? Permanecer en la cárcel. Por eso él mantenía en la cárcel cada rato por lo mismo. Porque aunque estuviera delante de reyes, gobernantes, lo que sea, mantenía su postura. Entonces, esa fue la primera presión a la que se vio sometido Micaías. Estar delante de los reyes, dinos la verdad, no van a ganar la batalla, ni suban allá. Porque mire más adelante lo que él le dice. Él le dice en el versículo, bueno, al final ustedes saben que el rey, como no le gustó lo que le dijo, ahí dice el versículo 26, entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y Joás, el hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción. Y le dice el rey, póngale cuidado lo que le dice el rey, dice, métanlo a la cárcel. Bueno, no le gustó lo que le dijo, ¿cierto? Porque él estaba con esos aires de triunfalismo que iba a ganar. Métanlo a la cárcel y ténganlo con agua y pan hasta que yo regrese, y dice, hasta que yo vuelva en paz. Y entonces, ¿qué le dijo el profeta? Y le dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Como quien dice, si tú llegas a venir en paz, realmente yo he sido un falso profeta y Jehová no ha hablado por mí. Pero como yo estoy seguro que Jehová ha hablado por mí, no vas a regresar en paz. Entonces, mantuvo su postura, ¿no? Entonces fue el primer, digamos, escenario de presión que él tuvo. Otro escenario de presión que tuvo Micaías fue sentirse él solo al frente de ¿cuántos otros profetas? 400, ¿no? 400 diciendo una cosa y él diciendo otra. Pero la presión no lo llevó a cambiar su posición tampoco, se mantuvo, ¿no? Esos pueden ser 400, lo que sea, pero yo estoy aquí en el nombre del Señor y la posición mía es la misma, ¿no? Amén, hermano. Vea, las multitudes, vea, hoy en día pasa eso. Hoy en día hay muchos muchachos que se dejan llevar por la presión de grupo. A veces por querer pertenecer a grupos cambian su manera de pensar, cambian su posición, se camuflan ahí, negocian la verdad, ¿me entiende? ¿Para qué? Para no ser rechazados, ¿no? Ahora, eso no se ve solo a nivel de muchachos, eso se ve a nivel de empresas, grupos grandes sociales, de mujeres, de hombres, de personas mayores. En todos los ámbitos se ve eso. La presión de grupo es tremenda. ¿Usted sabe a quién la presión de grupo lo llevó, o por lo menos le echó la culpa así? ¿Se acuerda de Saúl? Cuando desobedeció a Dios. Es que el pueblo quiso hacer todo eso. Entonces se dejó presionar. ¿O se acuerdan de David? Caso contrario, cuando se encontró a Saúl durmiendo en la cueva. ¿Qué le decían los que andaban con David? Ahí está Saúl. ¿Y está puestito para qué? Para que lo mates. Entonces el grupo quiso presionar a David para que lo matara y David dijo, no, yo no le voy a hacer nada. ¿A quién? Al ungido de Jehová. A mí ni me presionen. Yo sé lo que pienso, sé mis convicciones y sé cómo actuar. Así que no me presionen, ¿no? Entonces la presión de grupo te puede llevar a ti a cambiar tu postura si es que tú no estás bien cimentado, si no tienes buen fundamento. En el caso de Micaías, 400 profetas ahí tratando de convencerlo y nada que ver. De hecho, él mismo, si leemos ahí, por ejemplo, acuerden que el rey lo mandó a llamar, ¿no? Para que viniera a hacerle la pregunta, ¿no? Entonces, el mensajero, dice el versículo 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sé ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también el buen éxito. Y Micaías le dijo, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. ¿Me entiende? Así debería ser. Como queriéndole decir, mira, allá hay 400 que están vaticinando o pronosticando un éxito total. Acomódate ahí, dice, no, yo voy a hablar lo que el Señor me diga que hable. En esos tiempos de ahora, hermanos, ¿cómo se asegura uno de hablar lo que Dios le diga que hable? Ahora, porque en esos tiempos de acá, acuerden que Dios le hablaba a los profetas y ellos hablaban lo que Dios les decía. En estos tiempos de acá, nuevos, modernos, ¿cómo nos aseguramos nosotros de hablar lo que Dios nos diga que hablemos? Cuando dice, el que hable conforme a lo que está escrito, ¿no? Cuando Pablo le dijo a Timoteo que fuera allá a poner orden en la iglesia de Creta, él le dijo, ¿y qué les digo? Habla conforme a la sana
Doctrina, habla lo que está aquí. Usted, los que estamos aquí, usted no quiere ser avergonzado, hable conforme a lo que está aquí escrito, ¿no? Asegúrese que lo que usted habla esté aquí escrito. Ahora usted dirá, pastor, yo conozco mucha gente que habla lo que ahí está escrito, pero lo manipula. Ah, bueno. Entonces, ¿y cómo sabe usted que lo manipula? Porque yo sí sé lo que está ahí escrito. Ah, bueno, entonces, está bien, va bien. ¿Me entiende? No coma todo. Por eso es que decía que hay que pesar todo espíritu de enseñanza, o todas las enseñanzas, todo el espíritu que venga, hay que pesarlo para decir eso es de Dios o no es de Dios. Esa era la recomendación que daban, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces también tuvo esa confrontación Micaías de él mismo, ¿no? De que le dijeron, cambia tu parecer. Y dijo, no, yo estoy consciente de lo que yo soy, de mi identidad, lo que yo soy delante del Señor, y lo que Él me diga que hable, eso diré. Estamos claros ahí, ¿no? Y obviamente ante las adversidades también, porque no solamente Micaías fue llevado a la cárcel y se mantuvo en su posición, sino que dice la palabra, hermanos, en el versículo 24, cuando él dijo obviamente que todo lo que esos 400 profetas habían dicho era mentira, dice que entonces se le acercó Sedequías, hijo de Kena, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías le respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte, ¿no? O sea, vino y lo cacheteó porque le dijo, acuérdense que en esos tiempos una cachetada en la mejilla era un insulto tremendo, ¿no? Una provocación, ¿no? Pero al final él se mantuvo con dominio propio, digámoslo así, diciendo, no, eso que tú estás haciendo, de eso mismo tú mismo te vas a arrepentir cuando andes buscando, ¿qué? Escondedero, ¿no? Porque yo sé lo que viene, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Al final de todo eso, aprovechando este ejemplo de Micaías, recuerde, lo mandaron a llamar nada más, le hicieron una pregunta, pero el rey escuchó lo que no quería oír, y al final se enojó, lo aborreció, como pasa en todo lado, lo metieron a la cárcel, y ahí viene qué hicieron los reyes, con lo que le dijo Micaías, ¿qué hicieron con esa información? ¿Ah? Acuerden que hayan dos posturas, ¿no? 400 profetas, vayan que ustedes van a ganar la batalla. Vino el profeta de Dios, le dice, no, ustedes la van a perder, no vayan, cada uno vaya para su casa. Al final se enojaron con porque no les dijo lo que quería oír, lo metieron a la cárcel, que estuviera allá, y al final ¿qué hicieron los dos reyes? ¿Se fueron a dónde? A la guerra, ¿cierto que sí? ¿Y qué le pasó al rey del norte, a Acab? ¿Qué le pasó? Lo mataron, murió. Versículo 37 dice, murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Entonces, murió. Y acuérdate que él había dicho, ¿qué? Espérenme que yo venga, ¿en qué? En paz. Esperen que yo venga en paz. Al final no volvió, lo mataron. Entonces, miren las consecuencias de ignorar un consejo que viene de la palabra de Dios. Puede ser que en el tiempo de ahora usted diga, pastor, yo conozco mucha gente que ignora el consejo de la palabra de Dios y no se ha muerto. ¿De qué muerte estamos hablando? Puede ser que físicamente estén vivos, pero espiritualmente creo que lo más seguro es que estén muertos. Porque acuérdense que la muerte espiritual, ¿qué es? Separación. Separación del Espíritu de Dios. Amén. Entonces hay mucha gente que sí, que ignora los consejos de la palabra y están muertos. ¿Muertos en qué? En sus delitos, en sus pecados. ¿Estamos claros, hermano, o no? Bien, vamos a ir a otro ejemplo más conocido, que es el ejemplo de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, hermanos. Jeremías, ¿estamos ahí? Jeremías, ¿en qué año vivió Micaías? Por allá como en el 800, ¿cierto? Jeremías fue un profeta que vivió en el año 620, del 626 al 586. Estamos hablando de otra época, otra generación. Habían pasado 200 años, ¿no? Pero la humanidad era la misma. El pueblo era el mismo. Entonces a Jeremías le tocó también una época complicada, un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz. De hecho, Jeremías, cualquiera podría decir, pastor, pero entonces a Jeremías no le fue bien en su llamado, en su ministerio. No es que no le haya ido bien, porque el hecho de que uno predique la palabra, que uno llame a la gente al arrepentimiento, que uno presente las escrituras, que uno dé consejos en el nombre de Dios y que la gente no escuche la palabra, no atienda el consejo y se vayan por otro camino, no es culpa del predicador. ¿Estamos claros?
Entonces Jeremías no fue que fracasó ni nada, porque Jeremías llevó el mensaje y todo eso, al final la gente no lo atendió. ¿Cómo le decían a Jeremías? Le decían el profeta llorón, digámoslo así. Alguna gente lo ve de una manera, no es tanto porque fueran lloretas, sino porque era una persona que le daba mucho sentimiento realmente el ver la actitud del pueblo, ¿no? Que es el mismo sentimiento que tenía Dios. Recuerda que eran profetas de Dios, habían ellos el mismo sentir que había en Dios. Cuando Dios veía a su pueblo y decía, es que yo veo a esta gente que andan como ovejas sin pastor, ¿no? Es que yo no sé esta gente, yo qué les hice para que me abandonen. Es que, acuérdate Samuel, si ellos están pidiendo un rey, no te están desechando a ti, te me están desechando a mí. Entonces era el sentir de Dios, la tristeza del Señor. Entonces Jeremías obviamente, como tenía el mismo sentir del Señor, era una persona muy sentimental en ese tema, ¿no? Fue llamado a profetizar cuando era muy joven y realmente él no logró que el pueblo se convirtiera, ¿no? Y porque fue rechazado por su pueblo y él mismo se confrontaba. ¿Cuál era la característica del pueblo en la época de Jeremías? Vea, era un pueblo rebelde, como ahora, pecador, como ahora, corrupto, como ahora, que no aman la palabra de Dios, como ahora, ¿cierto que sí? Básicamente habían sacerdotes que predicaban liviandad, como les decía, es que hay muchos sacerdotes. Acuérdense que una de las labores del sacerdote, ¿cuál era? Guiar al pueblo espiritualmente, ¿no? Pero había muchos sacerdotes que predicaban, ¿qué? Liviandad, o sea, algo muy ligero. Le decían a la gente que iban a tener paz cuando realmente Dios no les había mandado a decir eso. Parecido a lo de hoy, igual, ¿no? Hoy en día muchos de los que se dicen profetas son muy queridos, digámoslo así, por la gente, porque le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Que van a tener prosperidad. Ahorita en enero usted lo va a ver cuando salgan las proclamas proféticas del 2024, que es el año de la bendición, que es el año en que van a abrir las ventanas, que bueno, una cantidad de cosas, ¿no? A la gente le gusta eso. Yo me acuerdo que en Colombia cuando yo estaba niño, todos los diciembre salía y después hay gente de Colombia que es de esa época, ¿no? Había un almanaque que se llamaba el almanaque Bristol. Eran puras cosas de lo que iba a pasar en el año. Entonces, ahora, pregúnteme si eso se vendía. Uy, eso no quedaba uno. Porque el ser humano siempre tiene esa tendencia a querer saber qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Entienden? ¿A quién no le llama la atención eso? Saber el futuro, ¿no? Pero aunque uno sepa que eso solo Dios lo sabe, la gente siempre busca mecanismos para saberlo. Entonces, si viene alguien en el nombre de Dios a decirte lo que va a pasar, pues wow, eso tiene pegue, ¿no? Sí, oráculos, todo eso tiene que ver con adivinos, que eran las advertencias que Dios le hacía al pueblo cuando salió de Egipto a la tierra prometida. Les dijo, vean, está bien, ahí está la tierra prometida, allá hay pueblos, eso sí, lo que les aconsejo es, no se mezclen, porque esa gente, allá hay hechiceros, hay adivinos, hay oráculos, hay de todo eso, no se mezclen, acuérdense de mí, acuérdense de no olvidar de dónde los saqué. ¿Y qué pasó cuando la gente llegó acá? Se mezclaron, lo primero, ¿no? La gente siempre, es la misma, el pueblo siempre ha sido igualito. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, esas eran las características del pueblo en Jeremías. Por eso hay un versículo que está en Jeremías 23, del 16 al 17. Jeremías 23, del 16 al 17, hermanos. Amén. Jeremías 23, 16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Y como hoy, ¿no? Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que ande tras la obstinación de sus corazones, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, como quien dice, paz tendréis, y Dios no ha dicho eso. Y aunque la gente ande mal, les dicen que tranquilos, que todo va a ir bien. Que es lo mismo que pasa hoy cuando uno ve la gente que llama a las emisoras cristianas, ¿no? La gente llama a las emisoras cristianas a hacer una petición y inmediatamente en respuesta de allá nunca viene una invitación a que la gente se arrepienta, a que busquen el rostro del Señor, ¿me entienden? A que nazcan de nuevo. No, de una vez viene y baja el Espíritu Santo sobre toda esa gente. Estén como estén en pecado, lo que sea. Yo una vez fui a una iglesia allá en Colombia y te digo, al final no hubo llamado ni nada. Y al final del culto empezaron a ponerle manos a todo mundo ahí y a profetizarle a todo mundo. Y digo, pero ni siquiera se dan cuenta si está en pecado. ¿Entienden? Entonces son cosas que se veían antes, se siguen viendo ahora, ¿no?
Ahora, cuando él dice ahí en el versículo 16 que no escuchen a esos falsos profetas, eso es una advertencia que se da a lo largo de la escritura, ¿no? Porque en este tiempo de Jeremías, obviamente la gente estaba más inclinada hacia eso, ¿no? Hacia esas falsas profecías, hacia esas palabras lisonjeras como tal, ¿no? Que es lo mismo que pasa hoy ahí. Y dice que esa gente alimenta con vanas esperanzas. ¿Qué es una vana esperanza? Una falsa expectativa, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos un principio en la iglesia que dice que las falsas expectativas generan decepciones. Una falsa expectativa genera decepción. Una vana esperanza es una falsa expectativa. Cuando a usted le dicen, venga a los pies de Cristo y pare de sufrir, como se llama en la iglesia por ahí, eso es una vana esperanza, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿eso quiere decir que si yo vengo a los pies de Cristo voy a sufrir? Pues sí, vas a tener aflicción, vas a ir en contra de la corriente, vas a moverte en un sistema hostil para ti. Ahora, si eso lo vienes a enfrentar con una mente carnal, para ti va a ser sufrir. Pero si lo haces con una mente renovada, para ti eso va a ser ¿qué? ¡Wow! Victoria, va bien, satisfacción, gozo, me regocijo en las pruebas, en las adversidades. Pero eso solamente cuando uno lo hace con una mente renovada. Yo lo he dicho varias veces, ¿no? O sea, no hay nada más difícil que tratar de llevar una vida cristiana con una mente que no es cristiana. Hay mucha gente que se cree que es cristiana porque y digo se cree que es cristiana porque va a una iglesia cristiana, pero no es cristiana porque no tiene una mente cristiana. Acuérdese, ¿no? Uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga en la mente. Si usted no tiene pensamientos de Cristo en la mente, usted no tiene el mismo sentir que había en Cristo. Y entonces, si usted no tiene el mismo sentir que había en Cristo, usted no tiene la mente de Él. Y si usted no tiene la mente de Él, usted no va a poder ganar esta batalla. Porque la única forma de ganarla es, obviamente, con las mismas armas que el Señor le enfrentó. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Estamos claros, no? Después dice en el versículo 16 que no escuchen ahí porque falsas expectativas. Y en el 17 dice que le dicen atrevidamente a los que me irritan, ¿no? Eso lo hemos hablado ya varias veces. El Señor le está diciendo a la gente que estos falsos profetas le dicen atrevidamente a los que lo irritan. ¿Quiénes son los que irritan a Dios? ¿Quiénes son los que irritan ahí? Que está hablando que estos falsos profetas le hablan a los que irritan a Dios. ¿Quiénes irritan a Dios? ¿Quiénes? El pueblo, la gente que le gusta escuchar eso. Entonces, si usted ahí en el video o los que están aquí, usted es de esas personas que le gusta estar escuchando esas profecías y esas cosas fantasiosas, vea, déjeme decirle, según Jeremías 23:17, que usted es una persona que está en el grupo de los que irritan a Dios. Para que lo tenga presente, ¿eh? Irritan a Dios. ¿Qué es lo que qué causa irritación a una persona, hermanos? Cuando uno dice, es que eso me irrita, ¿cómo entienden ustedes esa irritación? ¿Sinónimo de irritación? ¿Ah? Molestia, enfado, enojo. Esa es una. Porque también hay otra irritación que es cuando a uno se le pone la piel roja, ¿no? Y esa es otra cosa, pero ¿en qué contexto lo está diciendo ahí? Porque no está diciendo el Señor, es que esos son los que me irritan, me ponen la piel así. No, no, esos son los que me enojan, los que me dan chicha, los que me dan ira, ¿no? Amén, ¿no? Entonces, esos son los que irritan al Señor. ¿Y qué es lo que le causa una irritación? Un enojo bien grande, ¿no? Cuando una persona no responde como uno esperaría que respondiera, eso causa irritación. Dígame, ¿a quién de los que estamos aquí o en el video, a veces usted espera que una persona reaccione como debería ser y esa persona no hace nada, no actúa? Entonces eso causa irritación, causa disgusto, causa enojo, ¿no? Acuérdense lo que hablamos la vez pasada de la ira justificada, ¿no? Hay una ira que es justificada y hay una ira que es pecaminosa, ¿no? La ira justificada es aquella que es en respuesta a cierta injusticia, algo que realmente no debería ser, ¿no? Cuando usted ve que se está cometiendo una injusticia con alguien, a usted le da ira, ¿o no? Eso es una ira justificada, en la medida en que uno, ¿qué? Sube y baja, ya. Pero si usted la mantiene ahí rumiando, eso ya es una ira pecaminosa, ¿no? Son raíces de amargura como tal. ¿Estamos claros, hermanos, ahí, no? Entonces, recuerde que Dios tiene grandes expectativas con su gente, con su pueblo, ¿no? Cuando la gente no responde a esas expectativas de Dios, y entre esas expectativas está esto que Él está diciendo ahí, no escuchen a esos falsos profetas, no escuchen. Pero cuando la gente no responde a esa expectativa y más bien los escucha, irrita a Dios eso, ¿no? Bueno, la gente, ¿usted no oído hablar de la palabra proselitismo? Sí, ¿no? ¿En qué ámbito es donde uno más escucha eso? Uy, es que está haciendo proselitismo. ¿Dónde? ¿Dónde? En la política, ¿cierto? Cuando usted ve a alguien que una banderita ahí, vote por... No digo nada porque... vote por uno está haciendo ¿qué?
Proselitismo, ¿cierto? Pero casi siempre uno lo enfoca ahí en la política, ¿no? Pero el proselitismo se hace en todo. Vea, ¿qué es el proselitismo? El proselitismo es ese empeño o ese afán con que una persona o una institución tratan de convencer y ganar seguidores o partidarios para una causa o una doctrina. Uno hace proselitismo de tantas cosas. Vea, cuando usted encuentra a alguien y le dice, uy, te recomiendo a ese doctor de allá, vieras qué buen doctor. Proselitismo. ¿Por qué? Si tratan de que esa persona, de que ese médico tenga más seguidores por medio de mi proselitismo, ¿no? Cuando uno le dice a alguien que vuelva hincha de un equipo, proselitismo. ¿Entienden? Entonces, uno hace proselitismo de todo, hermanos, menos de la palabra, ¿no? Que cuesta a veces hacer proselitismo, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Lograr que realmente el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, tenga más seguidores. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro anuncio, de nuestro poder de convencimiento, de que nosotros podamos tener las herramientas y respaldados por un testimonio firme que pueda llevar a la gente a seguir más al Señor, como lo hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista lograba que la gente siguiera al Señor, aunque no haya llegado todavía. ¿Pero por qué? Porque él estaba respaldado por un testimonio, una manera de vivir, una pasión, una convicción, una certeza de lo que decía. Amén, hermano, ¿o no? Ese es el famoso proselitismo, ¿no? Y ahora usted dirá, pastor, ¿y dónde dice que el Señor nos ha mandado a hacer proselitismo? Bueno, la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Es decir, vayan y hagan proselitismo. De hecho, en los judíos, ¿se acuerdan ahorita? Decía que a veces ellos lograban, cuando conseguían hacer algún prosélito. ¿Qué era hacer un prosélito? Cuando uno reclutaba a alguien. Los judíos, lo que pasa es que el Señor peleaba con ellos porque les decían, es que ustedes cuando logran agarrar un prosélito, es decir, cuando logran agarrar a una persona, lo doctrinan de tal manera que lo hacen más merecedor del infierno que ustedes mismos, ¿no? Así les decía el Señor. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que usted agarre a un seguidor, pero lo doctrine mal? ¿Para qué? Como que yo agarre a alguien que vengan a la iglesia y entonces comienza a meterle doctrinas de la prosperidad y de que salvo siempre es salvo y las maldiciones generacionales. ¿Para qué? Mejor, más bien lo estoy haciendo más, lo estoy llevando más a la perdición que como estaba antes. ¿Sí me entienden? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces la expectativa de Dios es que realmente nosotros hagamos proselitismo como tal, ¿no? Entonces, todo eso que estoy hablando ahorita de que la gente que le gusta escuchar todas esas falsas enseñanzas irritan al Señor, ¿no? Ahora, si usted no se da cuenta que usted está irritando al Señor, obviamente para que lo sepa por ahí, ¿no? Primera de Corintios, hermanos 6:16 dice, por lo cual, consejo para los que irritan al Señor. Ya usted sabe quién es el que irrita al Señor. Consejo para los que irritan al Señor. Primera de Corintios 6:17 dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros su padre y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es la recomendación? Si usted está entre ese grupo que irritan al Señor, salga de ahí. Huya por su vida. Ahora, a veces uno menciona eso de que hay que huir por su vida, ¿no? ¿A quién le dijeron que huyera por su vida? A Lot. ¿Y cuál era la recomendación para Lot? Huye por tu vida ¿y qué? No mires atrás. No mires atrás. No mires los que estás dejando. O sea, una persona que realmente quiere huir por su vida, no se pone a estar mirando, ay, pero es que allá, en esa iglesia eres que había aire acondicionado, aquí ya bajé 1 kilo, aquí ya en media hora he bajado 1 kilo. ¿Entiendes? Allá en silla, yo me recostaba así. Estar mirando, huya por su vida, que no valore su cuerpo, ni mucho menos, valore su alma, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Jeremías, que estamos ahí, ¿qué era lo que pasaba con la gente en la época de Jeremías? Bueno, vayamos un poquito atrás, Jeremías 6:10. ¿Qué era lo que pasaba con la gente en la época de Jeremías? Ya sabemos ahí. Jeremías 6:10 dice, era la pregunta que él se hacía, ¿no? ¿A quién le hablaré? Dice la palabra del Señor. Acuérdense lo que les dije de Jeremías, ¿no? Tocó una época bien complicada, un pueblo corrupto, un pueblo de todo. Entonces él llegó a llevar su mensaje y como todo profeta de Dios era menospreciado y el mensaje era ignorado. ¿Estamos claros, no? Entonces él decía esto, ¿a quién le hablo? ¿A quién hablaré? Y amonestaré para que me oigan. He aquí que tus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es vergonzosa, no la aman.
Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes, igualmente porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros y sus heredades también, sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. ¿Por qué le irritaba tanto a Jeremías eso? Porque él sabía lo que venía. ¿Me entiende? Él estaba instando a que la gente recompusiera su camino, ¿no? Acuerden lo que les dije al principio. ¿Por qué llegaban los profetas? Porque el pueblo se desviaba, ¿no? Entonces el profeta venía a decir, ¡hey! Enderecen su senda, van mal, arrepiéntanse. Y mire lo que dice más adelante, ¿no? En el versículo 16, ahí mismo en el 6:16, ese era el gran mensaje que el Señor le mandó al pueblo por medio de Jeremías. Les dijo, así dijo Jehová, porque así decían los profetas, ¿eh? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Quién de nosotros no quiere tener descanso para vuestra alma? ¿Qué quiere decir descanso para vuestra alma? ¿Qué es el alma, hermanos? ¿Qué es el alma? Lo que somos. ¿Cierto que sí? ¿Acuerdan lo que vimos en estos días cuando dice que el que pierde su alma lo pierde? Entonces el alma es lo que somos. En el alma están nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, nuestro intelecto, todo. Que el alma desde que nacemos empieza a formarse por toda la información que recibimos hasta que morimos en lo físico, pero el alma no muere porque el alma, ¿qué pasa? Se va a una eternidad con Dios o sin Dios, que esa es la que nosotros tenemos que salvar, ¿no? El alma nace con un derecho adquirido, ¿cuál es? El alma nace con un derecho, ¿cuál? ¿Derecho a ser? Salva. Pero dice que el que peca defrauda su alma, es decir, le quita ese derecho. Esa es la mayor el mayor símbolo de irresponsabilidad que hay, es privar al alma de eso, ¿no? Entonces él le está diciendo ahí algo tremendo, ¿no? Le está diciendo, es lo mismo que le dice a la iglesia hoy en día el Señor. ¡Ey, la iglesia va mal! No toda, pero la gran mayoría va mal, ¿no? Entonces aplicaría esto que está ahí, paraos en los caminos. O sea, ¿qué quiere decir paraos en los caminos? Es decir, hagan un alto, van pero a una velocidad tremenda. Vea, hoy ¿qué es? Hoy ya es 8 de octubre, ¿eh? Ya este año se acabó prácticamente, y venimos el otro año y se va el año. Y acuérdense lo que hablamos alguna vez, no es que un año más, no, es un año ¿qué? Menos. Es un año menos en el cual vamos a tener oportunidad de hacer a lo mejor lo que deberíamos hacer o deberíamos haber hecho, ¿no? Entonces hoy en la iglesia también es exactamente lo mismo. Hoy no tenemos una teología, digámoslo, que ni le puede llamar teología, ¿no? Todo está centrado en el ¿qué? En el ser humano, en el hombre, ¿no? Desafortunadamente todo se centra en el hombre y poco en Dios, ¿no? Y bueno, obviamente les dice ahí, paraos en los caminos, ¿no? Pararse, ¿qué es? Detenerse, hacer un alto en el camino. ¿Qué son los caminos? La vida misma, lo que hemos caminado, ¿no? O sea, es una recomendación para usted, para mí, para la iglesia, para todos, es, haga un alto en su camino, párese. Porque después les dice, paraos en los caminos y mirad. Pero no es pararse a mirar, ¿no? Es que no veo nada, no. Mirad quiere decir meditar, analice, piense. ¿Dónde está usted hoy? ¿Usted está donde debería estar? ¿Le gusta el lugar donde está hoy? ¿Por qué no está donde usted cree que debería estar? ¿Qué le ha faltado hacer? Eso es mirar. Pero para eso hay que pararse, ¿no? Que pararse en el camino, ¿no? ¿Amén o no? Porque hoy en día, ¿qué es lo que se le enseña a la gente? Que lo que a la gente le gusta escuchar hoy en día es diferente, ¿no? Bueno, ya ustedes saben que es palabra fresca, palabra renovada, que estamos rayando ya en lo que hablan los mormones, ¿no? Que dicen que la palabra de Dios se quedó, ¿qué? Obsoleta, que es anticuada, que aquí no se habla del aborto, que aquí no se habla de una cosa, y siempre le leen a uno el versículo aquel de Hebreos que dice que hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y entonces hay que apoyarla con el libro de Mormón, que es una nueva visión, una nueva revelación. Bueno, todo lo que ya ustedes conocen de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué enseñan? Bueno, que Dios es amor, todas esas cosas que enseñan hoy en día, que como la gente le enseñan eso, porque mire, claro, si a mí me dicen, me dan palabra fresca, me dicen que Dios es amor, que Él me ama como yo sea, que no me preocupe por mis pecados, porque ya los pecados fueron clavados en la cruz, algunos que no se preocupe por el infierno, algunos ni le dan importancia al infierno porque todos van para el cielo, que si un creyente
se enferma o tiene necesidades económicas es porque le falta fe, o sea, tenga fe. Bueno, esa cantidad de cosas, ese paquete completo que hace parte de las falsas doctrinas, si a uno le enseñan eso, ¿uno qué se va a preocupar? ¿Por qué no se preocupaba uno cuando estaba en la católica? Porque todos vamos al cielo, dice allá. Al que peorcito le vaya, ¿va para dónde? Todos somos hijos de Dios, pero en la católica al que más malito le va, ¿para dónde va? Para el purgatorio, ¿cierto? A esperar a que hagan una novena y le den vía libre. ¿Cierto que sí? Al que peor le va. Entonces uno, ¿de qué se va a preocupar? De nada. Varias veces les he dicho, cuando uno se confesaba los pecados, uno al curita no le decía lo pesado, no le decía cualquier tontera y quedaba perdonado. Entonces sí, pero bueno, pero la recomendación del Señor es, no, paraos en los caminos y mirad, analicen su situación, párense ahí, ¿no? Como dice Proverbios 4:26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, ¿no? Acuérdense, la vida pasa muy rápido, hermanos, y es importante hacer ese alto. Paraos en los caminos y mirad, que quiere decir observar, cuestionarse, meditar sobre cada cosa que hemos hecho, mirar con entendimiento, ¿no? Una cosa es mirar así. Vea, una cosa es que yo haga un paneo así a ustedes. Los miré. Pero, por ejemplo, en ese paneo que yo hice, yo por ejemplo, no, yo hay mucho que no he detallado. Por ejemplo, dice de qué color es el reloj de Sonia, por ejemplo. O cosas de esas, ¿no? Para eso tendría que parar, ¿no? Y mirar. No hacer el paneo, sino parar y mirar, ¿no? Detallar, analizar, cuestionar, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo, ¿se acuerda? Cuando él estaba ahí alimentando los cerdos, dice la palabra que él volviendo en sí, que es lo mismo como dice, paró, un momento dijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Esto no es como para mí. Entonces comenzó a mirar su situación. Pero si yo en mi casa de mi padre estaba mejor, a meditar, ¿no? ¿Me gusta donde estoy? No me gusta donde estoy. No es un lugar digno para mí, pero a lo mejor lo merezco. No, eso no lo dice la Biblia, pero metámonos en la mente del hijo pródigo, ¿no? Entonces dice, paraos en los caminos y mirad. Y después dice, preguntar por las sendas antiguas. Hoy en día cuando uno habla de sendas antiguas, la gente creerá que es que queremos volver a la época de antes, de donde dice, sí, que entonces hay que pedir que construyan un coliseo ahí, el coliseo ya no es de romanos, sino el coliseo de San José, de Cartago, para que metan a los cristianos ahí. No estamos hablando de eso, ¿no? Sino que son caminos que ya uno ha recorrido, son sendas que ya siervos de Dios han transitado, que uno mismo, mirando hacia atrás, ahí se vale mirar hacia atrás se vale no para lamentarse de lo que uno está dejando, sino para ver qué cosas uno ha hecho. Acuérdate que el Señor le decía a la iglesia de Efesios, ¿no? Vuelvan ¿a qué? A las primeras obras, vuelvan a las primeras obras. Entonces es bueno pararse, mirar y buscar la senda antigua, ya los caminos que han sido recorridos, ¿no? Y preguntad por ella, dice la palabra ahí. ¿A quién le tenemos que preguntar? A Dios mismo. Porque si le preguntamos a la gente, recuerde, los corazones son engañosos, ¿no? La gente nos va a decir lo que a lo mejor le conviene a cada uno, porque estamos en una sociedad en la que cada uno va detrás de lo suyo, ¿no? ¿Amén o no? Entonces, ya nosotros tenemos un camino trazado, ya la senda está trazada. Cuando dicen, busquen la senda antigua, cosas que ustedes hacían antes que a lo mejor les sirven ahora, que funcionaban. Miren la senda que ya fue transitada por los siervos de Dios, cómo manejaron ellos situaciones. Analiza tu situación actual, ¿no? ¿Qué de lo que debiste haber hecho antes no hiciste? Y si vale la pena hacerlo, hazlo. Si no, deséchalo. Como decía Pablo, ciertamente dejando todo atrás, yo prosigo hacia adelante, a la meta, que es en Cristo Jesús. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, preguntad por la senda antigua y anden por ella. Porque ¿qué sirve que uno identifique cosas buenas que uno debería hacer si uno no anda no decide emprenderla, ¿no? Y el mismo ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo hizo un alto en el camino, meditó, dijo, esto no es para mí. Sabía cuál era la senda que debería transitar. ¿Cuál era? Ir a casa, otra vez. Lo pensó, pero no solamente lo pensó. ¿Qué pasa? Lo hizo, porque dijo, se levantó y se fue para su casa, le pidió perdón a su papá y todo lo que ya nosotros conocemos. Al final, la recompensa de todo eso, ¿cuál es? Dice ahí, y tendréis ¿qué? Reposo para vuestra alma.
El problema es que la gente quiere tener reposo para el alma, pero no quiere pararse en los caminos, no quiere mirar la senda antigua, no quiere preguntar por ella, no quiere ir por allá. Recuerde, no toda senda antigua es buena, ¿no? Por eso habla de la buena senda antigua, el buen camino. Porque pensemos en Caín y Abel. La senda de Caín era tan antigua como la senda de Abel, ¿cierto que sí? Pero no, las dos no eran buenas. Una era buena, la otra no. Amén, hermanos. Entonces, ¿la recompensa cuál era? Hallaréis descanso para vuestra alma. Hasta ahí todo iba bien, ¿cierto que sí? Pero leamos lo que dice ahí, en el versículo 16. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Y después dice, mas ellos dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Y más adelantito dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen escuchar el sonido de la trompeta. Y entonces ellos dijeron, no escucharemos. ¿Qué es lo que les decía ahorita? A veces uno tiene la sinceridad de reconocer un problema, la humildad de pedir ayuda, pero cuando te dicen lo que tú tienes que hacer, no iremos, no caminaremos por ahí, no me iré por ahí, yo voy a ir por donde a mí me parezca que es lo mejor, ¿no? Una mala decisión, hermanos, cuando dicen no andaremos o no escucharemos, ¿qué significa? Que todo lo que les dijo Jeremías, ¿qué pasa? No sirvió de nada para ellos, ¿no? No se arrepintieron, no decidieron recomponer su senda. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de no escuchar la voz de Dios por medio de un profeta? Se fueron cautivos. ¿A dónde? A Babilonia. ¿Por cuántos años? 70 años, ¿cierto? Entonces se fueron cautivos. ¿A quién le gusta estar cautivo? A nadie. No hay nada que uno valore más que ¿qué? Que la libertad, ¿cierto que sí? Entonces, por cuanto no anduvieron en esos caminos. Entonces, imaginen que eso pasó en el Antiguo Testamento. ¿Estamos claros, cierto? Se fueron cautivos. Entonces, a esa gente yo le podría aplicar esto que decía, ustedes no quisieron escuchar a los profetas, no quisieron andar por la senda antigua, no quisieron escuchar el sonido de la trompeta, no quisieron, está bien. Entonces, pues habiendo ustedes conocido a Dios y no le glorificaron, como a Dios le dieron gracia, entonces, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a ustedes a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto que estaba aquí era el pueblo del Antiguo Testamento, ¿cierto? Esto que les leí acá, ¿en dónde está? En el Nuevo Testamento. Romanos 1. Amén. Entonces, por eso que ustedes ven que la palabra es completa, la humanidad es la misma. Está hablando a dos pueblos diferentes, pero uno se podría ahorrar tinta y decir, aplica lo mismo, ¿no? Porque es lo mismo. La gente, obviamente, omite, ignora la voz del Señor, ¿no? Proverbios 1:28, hermanos, dice, entonces, ¿qué pasa? Se les mandó la advertencia, como no quisieron escuchar, los entrego a una mente reprobada. Y entonces, dice el Señor, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Estamos hablando de otra época y de otro libro, ¿no? ¿A dónde está eso? Proverbios, les dije, ¿no? Proverbios, ¿no? Porque Isaías 57:21 dice, ¿y por qué le va a pasar eso? Porque no hay paz, dijo mi Dios, para el impío, ¿no? No hay paz, ¿no? Y entonces, por eso, la recomendación es para ustedes que no hicieron eso, la próxima vez que les hablen, acuérdense, estamos hablando a todos, ¿no? La próxima vez que les hablen, no se fíen en su propio corazón, ni te apoyes en tu propia sabiduría. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él entonces enderezará tu senda. La palabra, hermano, es tan lindo que usted puede acomodar lo que sea, todo se acomoda. ¿Por qué podemos utilizar cualquier libro para cualquier pueblo? ¿Por qué? Porque la humanidad es la misma, la actitud es la misma, lo mismo, ¿no? Y entonces, nada más pues, sin querer queriendo me armó eso. Este pueblo que le dijeron que hiciera un alto, que anduviera por ahí, dijo, no vamos a andar. Entonces el Señor le dijo, bueno, entonces los entrego a una mente reprobada. Y cuando me llamen, ¿qué pasa?
No los voy a escuchar. Entonces van a estar el tiempo que yo dije que van a estar, ¿que eran cuánto? 70 años, ¿no? Entonces la próxima vez no se fíen en ustedes, todo eso, ¿cierto que sí? Y entonces después el pueblo, cuando estaba cautivo, vamos todos al Salmo 126. Nada más para que cerremos la película. Entonces, ese mismo pueblo, que ya ustedes saben que no quiso escuchar la voz de los profetas, que no quiso enderezar su camino, que dijeron que no iban a andar por ahí, que no iban a oír, que no sé qué, entonces el Señor los entregó una mente reprobada, los mandó a esclavitud, 70 años con los babilonios. Entonces, cuando estaban allá, de hecho, ustedes se acuerdan que cuando ellos estaban allá, ellos colgaron sus arpas, ¿no? Porque el pueblo de Dios es un pueblo que se caracteriza por ser alegre, un pueblo que no tiene problema para alabar a su Dios, darle gracias a su Dios. Entonces le decían a ellos, ¡hey, vengan! Cántenos algo, ustedes que son tan alegres, cántenos algo, ¿no? Y decían, no, no podemos. ¿Por qué? Porque no podemos cantar en tierra extraña. ¿Tierra extraña escogida por quién? ¿Por quién? Por ellos mismos. Recuerden que la esclavitud del pecado es una decisión personal. Y entiendo eso, ¿no? De que uno no pueda alabar a Dios en tierra extraña, ¿no? Por eso cuando usted esté en una iglesia, porque cuando una persona no alaba a Dios en una iglesia, y cuando digo alabar es que exprese su agradecimiento, ¿no? O sea, habrá gente que danza y levanta mano y todo, habrá gente que aplaude, habrá gente que alaba a su manera, ¿no? Lo importante es que no deje pasar ese tiempo en que usted no le dé gracias a Dios en medio de su alabanza, ¿no? Cuando usted no puede hacer eso, usted está en tierra extraña, ya sea que usted es un verdadero hijo de Dios y está en un lugar donde no está la presencia de Dios, tierra extraña, o ya sea que usted está en un lugar donde está la presencia de Dios, pero usted no hace parte de ese pueblo, tierra extraña. Entonces, piense en eso nada más. Si usted llega a una iglesia donde está la presencia de Dios y usted trae la presencia de Dios en usted, no debería haber ningún problema para que usted alabe y adore al Señor. No debería haber. Pero bueno, el caso es que este pueblo, estando en cautiverio, comenzó a proclamar el Salmo 126. ¿Qué decía el Salmo 126? Dice, ay, cuando Jehová nos hiciere volver de la cautividad de Sión, es decir, cuando salgamos de esta cárcel, cuando salgamos de aquí, cuando el Señor nos haga volver, entonces vamos a ser como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y entonces las naciones dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová entre nosotros, y estaremos como, ese estaremos, ¿en qué tiempo está? Futuro. Eso quiere decir que ahí no estaban, ¿qué? Alegre, porque yo digo, mira, mañana yo voy a estar contento. Quiere decir que hoy no estoy contento, porque si yo hoy estuviera contento, yo diría, mañana yo voy a seguir contento, voy a continuar contento. Entonces, imagínense, dicen ellos que que cuando Dios los saque de ese cautiverio, porque, ojo, ¿cómo se metieron ellos en ese cautiverio? Ellos mismos, ¿no? Y después dicen, cuando el Señor nos saque de aquí, ¿no? Ahí sí ya no. Ya el Señor les había dicho que iban a estar 70 años y efectivamente estuvieron 70 años, ¿no? Entonces vamos a ser como los que sueñan. Vamos a tener nuestra boca llena de risa y nuestra lengua de alabanza. Que esas son cosas que realmente no están presentes en la vida de un esclavo. Un esclavo no sueña. Un esclavo no está lleno de risa, porque a quién le gusta ser esclavo, ¿no? Mucho menos va a alabar, porque en medio de la esclavitud un esclavo siempre está ahí pendiente que le digan qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Por eso en Gálatas 4:1 dice que si uno le entrega su vida a Cristo, Él nos hace coherederos de las promesas. Amén. Pero que si el heredero, el que le ha entregado su vida a Cristo, no renueva su mente, no crece espiritualmente y sigue siendo un niño espiritual, en nada se diferencia de un esclavo. Y ya sabemos cuál es la característica de un esclavo. No sueña, no se ríe, no está lleno de alabanza, no tiene voluntad, siempre está esperando que le digan lo que tienen que hacer. Y por eso habla de que aunque uno sea heredero, siempre va a estar al cuidado de un tutor que le diga qué es lo que uno tiene que hacer hasta que uno crezca, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ahora, esto que está aquí en el Salmo 126 se hubiera podido evitar. ¿Sí qué? Si la gente desde un principio hubieran escuchado
el mensaje que venía de Dios por medio de su profeta, ¿no? Hagan un alto en el camino, mediten, busquen la senda antigua, pregunten por ella, caminen por ella, escuchen a los atalayas. No vamos a escuchar. Entonces les pasó todo eso y después andan diciendo, ay, cuando el Señor nos saque de aquí, vamos a volver a reír y vamos a volver a estar contentos, ¿no? Cosas que se pueden evitar. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no las hubiéramos podido evitar si desde un principio hubiéramos escuchado la voz del Señor? No hagas esto. Los no de Dios que están en la palabra, que no hay nada más positivo para el ser humano que los no de Dios. ¿Cierto que sí? La palabra de Dios, la ley no es prohibitiva, la ley es de protección, ¿no? Recuerda que las leyes son ¿para qué? Para proteger. ¿A quiénes? A los que la cumplen. Y castigar a aquellos que las incumplen. Amén, hermano, ¿o no? Bien, entonces, vea, ya para cerrar nada más, hay muchas cosas, muchas preguntas que hacemos a veces y cuya respuesta no es lo que queremos oír, ¿no? Y hay algunos casos en la Biblia también muy conocidos. Por ejemplo, el joven rico, ¿se acuerda? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Digo, pues cumple los mandamientos. No, hombre, eso ya lo hice. Estoy pero sobrado. Bueno, entonces vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Guay, si no. ¿Me entiende? ¿Escuchó lo que no quería oír? David, ¿se acuerdan cuando Natán le echó la historia a él que varias veces la hemos comentado aquí? Digo, no, hombre, ese es un desgraciado. ¿Quién es ese hombre? Bueno, tú eres ese hombre. ¿Escuchó lo que no quería oír? ¿Cierto que no? ¿Se acuerdan de Ezequías con Isaías? Que Isaías llegó ante Ezequías y le dijo, ¿qué le dijo? Tengo una palabra de Dios para ti. ¿Cuál es? Tíramela. Bueno, ordena tu casa porque vas a morir. ¡Wow! De pronto no era lo que él quería escuchar, ¿cierto que no? Hay varios ejemplos ahí. Este profeta Acab, acuerda que llamó a Micaías, que lo vimos ahorita. Dime si voy a ganar la guerra. No, hombre, la vas a perder. Escuché lo que no quería oír, entonces métalo a la cárcel. Así hay gente que cuando les dan un consejo así actúan, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los sumos sacerdotes le preguntaban a Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Y qué le dijo el Señor? Tú lo has dicho. Yo soy. Entonces, escuchó lo que no quería oír, ¿no? Voy a leerles, hermanos, nada más Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, nada más para cerrar con eso. Lucas 10, 25. Es una historia, nada más quería leer los versículos que están ahí. ¿Qué dice el título? El buen samaritano. Dice, y aquí un intérprete de la ley. O sea, cuando dice que un intérprete de la ley, ¿quién era? Podría ser un fariseo, un escriba, un seduceo, alguno de esos de alto rango, ¿no? Entonces dice, he aquí un intérprete de la ley. Cuando uno habla de un intérprete de la ley, eso quiere decir que esa persona conocía la ley, ¿cierto? Un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, ¿no? O sea, como para tentar al Señor, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito ahí en la palabra? Como lees. Y aquel le respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces le dijo, bien has respondido, pues haz eso y vivirás. Pero él, o sea, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, ya la historia que sigue del buen samaritano ustedes la conocen, ¿no? Él comienza a contar la historia. Pero lo que quería decirles ahí es que esta persona le hizo una pregunta al Señor y obviamente el Señor le respondió y él dice ahí, para justificarse, le dijo, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Generalmente cuando uno se justifica, eso quiere decir ¿que no qué? Que no lo está haciendo, ¿cierto que sí? O sea, cuando uno siempre que busca justificaciones es para tratar, valga la redundancia, de justificar algo que no está haciendo o algo que no está cumpliendo, ¿cierto que sí? Casi siempre es así. Entonces dice, ¿y por qué? ¿Qué ejemplo podemos poner? No podemos ningún ejemplo. Pero esta persona lo que está diciendo ahí es cuando el Señor le dice, tienes que amar a Dios con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Y entonces él inmediatamente para justificarse, eso quiere decir que no estaba amando ¿a quién? Al prójimo. Nosotros ya hemos hablado muchas veces de que una de las cosas que le adolecía a los fariseos era amar al prójimo. Ellos no amaban al prójimo.
Y ahora usted dice, pastor, ¿y usted qué se basa para decir eso? Hay varios ejemplos. Cuando el Señor sanaba a alguien en el día de reposo, ellos estaban más preocupados por la ley. No se puede hacer nada, pero no se alegraban para nada con aquel paralítico en un lecho de enfermo que se levantaba, o algún ciego que recobraba la vista, ¿me entiende? ¿Dónde está el amor del prójimo ahí? Entonces por eso dice él, para justificarse, porque sabían que no lo estaban haciendo. Entonces le pregunta al Señor, ¿me entiende? Entonces hay preguntas que uno hace, que cuando te responden, te ponen a patinar, ¿no? Ponen a pensar, a lo mejor no era lo que tú estabas esperando, ¿no? Entonces hay muchas preguntas que nosotros nos podemos hacer, muchas, como estas que están ahí. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, ahí en el asunto, ¿estamos amando a Dios sobre todas las cosas? Pero con el sentido de la palabra, ¿no? Porque usted le pregunta a la gente si ama a Dios, todo el mundo ama a Dios. Pero ¿lo estamos amando por encima de todas las cosas? Tienes que amar al prójimo. ¿Estamos amando al prójimo como nos amamos a nosotros mismos? Ahí es donde viene el asunto, ¿no? ¿Cómo hago, Señor, para ser el más grande de todos? Bueno, hazte el más pequeño. ¿En qué situación dijo el Señor eso? Cuando estaba lavando los pies, ¿se acuerdan? Hazte el más pequeño de todos, porque ya lo hemos comentado, lavarle los pies a alguien era como la labor más baja, ¿no? Era para el siervo de más bajo nivel, ¿no? Entonces, si usted quiere ser el más grande de todos, hágase el siervo más bajo, más pequeñito. Como dijo el Señor, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero no pretenda ser fiel en lo mucho, si no has sido fiel en lo poco. Preguntas, ¿no? Que uno se podría hacer, ¿no? Y hay muchas más, hermanos. La Biblia está llena de preguntas. Y a lo mejor la respuesta no es lo que uno quisiera escuchar, ¿no? O tal vez lo que uno esperaría escuchar, pero muchas veces le toca a uno que hacer como ese intérprete de la ley para justificarse. Entonces tiene que meterse por otro lado, ¿no? Entonces, pero la justificación, recuerde, no va a ser algo que nos va a salvar, ¿no? Las buenas intenciones no es algo que a nosotros nos vayan a servir. De hecho, hay un dicho por ahí que dice que el infierno está lleno ¿de qué? De buenas intenciones, ¿no? Muchas veces las buenas intenciones, si no están alineadas a los planes de Dios, son estorbo, ¿no? Si no, pregúntele a Pedro. ¿Amén o no? Por ahí anda, hermanos, el asunto. No pregunte lo que usted no quiera escuchar, ¿no? Y si lo que usted escucha como respuesta no es lo que usted esperaba, haga un alto en su camino. Mire, medite, busque la senda antigua y enderezca. Busca al Señor en todas sus veredas y Él enderezará tu camino. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido hoy de meditar en torno a ella, Señor. Por la oportunidad que hemos tenido también de meditar un poco en nuestro caminar cristiano, Señor. En esa pregunta en la que todos coincidían, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna, Señor? La respuesta es clara, es contundente. Hay que amarte a ti sobre todas las cosas. Amar al prójimo como se ama a uno mismo, Señor. Cumplir los mandamientos. Conocerte a ti, Señor. Amarte, servirte, ser un siervo, Señor. Tantas cosas que a lo mejor muchos no quisieran escuchar, Señor. Pero bueno, hoy hemos meditado en torno a eso y te damos gracias por esa oportunidad, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que realmente usted está como ese pueblo de Jeremías o ese pueblo de Micaías, haciendo caso omiso a la voz de Dios, ignorando las advertencias, no escuchando a los atalayas, no escuchando a la palabra de Dios, menospreciando lo que te puede pasar si llegas a una muerte física, estando muerto espiritualmente, una eternidad sin Dios. No menosprecies eso. Valora el sacrificio que Dios hizo en la cruz, que Jesús hizo en la cruz, y entrégale tu vida a Él en medio de un genuino arrepentimiento para que en ti se vean frutos de un genuino nuevo nacimiento. Así es que si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia, ahí en el video, ahí donde está, dígale al Señor: Señor, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy entendí que me he pasado todo el tiempo ignorando tus advertencias, Señor. Que yo sé que son advertencias para bien, entendiendo que eres un Dios que solamente tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros, Señor.
Me he pasado la vida pasando por alto todo lo que dicen las Escrituras, Señor. Y obviamente también me he pasado la vida despreciando aquellos beneficios a los cuales podría acceder si te entregara mi vida a ti, Señor. Si hiciera mío ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Por eso no más, Señor. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, yo clamo a ti. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que si te busco te voy a encontrar. Y en la medida en que te encuentre te voy a ir conociendo, Señor. Y en la medida que te conozca te voy a amar. Y en la medida en que te ame, voy a sentir en mí ese anhelo ferviente de servirte, Señor. Y en medio de esa vida de servicio voy a hacer lo que tú anhelas de mí, que sea un adorador en espíritu y en verdad, Señor. Por eso bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor. Porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahora te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, siempre lo felicitamos, pero más que felicitarle, animarle, ¿no? No se quede ahí, siga adelante, esto apenas es el inicio de un proceso que se va a extender hasta que estemos en la presencia del Señor. Y mientras estemos aquí, sépalo, no es que sea como lo pintan, que qué difícil ser cristiano, es difícil en la medida en que usted, por medio de sus pensamientos, se resista a llevar una vida en santidad, agradándole a Dios en todo lo que usted haga, ¿no? Pero si usted está dispuesto realmente a crecer espiritualmente, a tener los pensamientos del Señor, este caminar cristiano va a ser como lo decía Pablo, ¿no? No importa si tengo o no tengo, lo que sea, pero me gozo en el Señor, ¿no? Y aunque me matare, como decía ¿quién? En Él esperaré, ¿no? Así es que lo mejor está por venir, decían por ahí cuando hacíamos actividades. Y si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado, todos los domingos, 10 de la mañana, nos reunimos aquí en el salón principal. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Y también, recuerde, hoy domingo, como todos los domingos, a las 8 de la noche, en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, ahí vamos a estar. Bueno, a veces estamos con el hermano Randall Fonseca, a veces estoy con mi esposita Ana Milena. Pero bueno, el caso es que ahí tenemos un canal más donde podemos compartir con ustedes. Si puede, está en Costa Rica por la radio, si no, www.urbano106.com, ahí se mete, radio en vivo, chat. Bueno, te voy a decir que también está nuestro amigo Randy en los controles, también en las cámaras. Así que un abrazo para ustedes, cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad.